Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este webinar que tenemos planeado para ustedes. Pues yo soy Gabriela Alcalá, coordinadora del Comité de Eventos de AMAI, y está aquí también tras bambalinas, por ahí ven AMAI México, está Gaby Sacal, que es la directora de AMAI. Y estamos aquí acompañando a las dos personas que les van a dar este webinar, que van a platicarnos un poco de todos estos temas. Y bueno, quisiera empezar por presentárselos. Recordarles que es una plática de 40 minutos y vamos a dejar un espacio al final para preguntas y respuestas. Entonces, cualquier duda que vayan teniendo, si quieren irla poniendo en el chat, y de esa manera ellos, al momento de llegar a preguntas y respuestas, podrán ir viendo las dudas que hay o los comentarios que hay para seguir profundizando en el tema. Entonces, bueno, les voy a presentar primero Jorge Valdés, que es el coordinador del Comité de Calidad en AMAI. Muchas gracias, Jorge. Él fue quien nos ayudó a armar y a crear el contenido para este webinar, para compartirlo con ustedes. Él es director general de Bamerc, lleva 35 años en el mundo de la investigación de mercados. Es coordinador también del Comité de Promoción de la Calidad desde el 2016 y, como les comentaba, también el coordinador del Comité de Calidad de AMAI. Y bueno, nada más para que le vayan poniendo un poco de personalidad a la persona, les cuento que él me decía que la primera vez que su esposa dio a comer a tiburones, él estaba en el agua a 40 metros haciendo también su primer buceo profundo. Entonces, bueno, este tema del riesgo está presente en su vida en cualquier arista. Pero muchísimas gracias, Jorge, y bienvenido al webinar. Y por ahí también les presento a Rubén Alcalá, que anda por ahí, que nos apellidamos igual, pero entendemos que no tenemos ningún parentesco. Él es director general en QS México, que es un organismo de certificación con acreditación internacional y pertenece al grupo QS International, que está en Suiza. Él tiene más de 20 años de experiencia en las áreas de certificación, verificación, inspección y evaluación de conformidad en general. Entonces, bueno, los voy a dejar con ellos dos. Les comento que se va a enviar la presentación a todas las personas que están inscritas a esta plática para que sepan que, bueno, cualquier información que por ahí vean relevante o pertinente la van a tener también en un archivo. Entonces, pues bueno, Jorge, Rubén, les dejo el micrófono. Muchísimas gracias y por aquí andamos cualquier duda. Perfecto. Muchas gracias, Gaby. Gracias por la presentación. Pues bueno, pues empecemos. Vamos a ver, esperamos que les sea interesante y que les sea de utilidad todo esto que les vamos a presentar. Entonces, pues vamos a comenzar con Rubén. Rubén va a comenzar, va a llevar la guía de esto, que es el experto en calidad. Y pues bueno, ahí vamos a ir apoyándonos mutuamente. Ok, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como siempre, un placer el poder platicar con ustedes. Voy a desactivar la cámara por aquello de las conexiones. Cada que tenemos video activo, a veces se llega a perder un poco. Entonces voy a desactivar mi cámara para poder platicar fluidamente con lo que son los apoyos visuales, ¿no? Bien, vamos a tomar estos temas tan interesantes. Vemos que hubo bastante gente que está presente en el webinar y creo que el tema del riesgo hoy en día nos lleva a tener muy en mente lo que es esta situación que estamos pasando hoy en día, ¿no? El webinar, se empiezan a gestionar muchísimos con esto de la contingencia, todo el mundo en nuestras casas y empezamos a hacer el uso de la tecnología por una situación que se presenta y que nadie teníamos ninguna acción por ahí de contención, algo para poder actuar en este momento crítico y de alguna manera empezamos a tomar las acciones como se nos van presentando y como comúnmente se dice, pues agarrar el toro por los cuernos y empezar a hacer algunas actividades, ¿no? Sin embargo, en la parte de la gestión empresarial, existen una serie de métodos y de mecanismos que nos ayudan a poder, si no
hacerlo con certeza, sí tener algo de visualización de estas situaciones de crisis, ¿no? Esto se ha aterrizado últimamente con ese tema de los riesgos, ¿no? Entonces, vamos a ir platicando durante estos 40 minutos sobre lo que son los riesgos, sobre lo que es al final de cuentas la salida de esta gestión o este análisis, que es un plan de contingencia, ¿no? Un plan para enfrentar esas crisis cuando se presenten, y ver cómo es que lo vamos a poder ir vinculando en nuestras organizaciones, ¿no? Esto ya nos comentaban por ahí hace ratito que el riesgo es en todos los ámbitos, ¿no? No solamente empresarial. Sin embargo, en esta plática pues, nos vamos a enfocar un poco más en la parte empresarial, pero sí hay toda una vinculación con todos los involucrados en las organizaciones. Entonces, claro, hoy estamos viviendo una crisis, vemos que es una cuestión de enfermedades, de pandemia, epidemias, y bueno, pues nadie esperaría que fuera directamente relacionado con las empresas, pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos todos enfrentando esta situación, ¿no? Entonces vamos a platicar primero de lo que es el riesgo como tal, vamos a entrar un poco en contexto. La parte de riesgo se utiliza en muchos ámbitos, ¿no? Por ahí tenemos lo que es primero la definición como tal del riesgo, directamente de la Real Academia de la Lengua, y nos dice que es una contingencia o la proximidad de un daño, ¿sí? Esto es en todos los ámbitos, o sea, no solamente hablando de empresas, de personas, o sea, realmente lo que se define como riesgo, si se dan cuenta, es contingencia, y es el título que lleva esta plática, o sea, gestión de riesgos y planes de contingencia. Entonces, van de la mano, viene de la mano la parte de riesgo, la parte de contingencia, y también por ahí la Real Academia nos dice la proximidad de un daño, ¿no? Esto es como está por ahí identificado en nuestro lenguaje, lo que es en sí la palabra riesgo. Y en el ámbito de la gestión empresarial, pues yo por lo regular, ya escucharon por ahí mi formación, estamos en las certificaciones y todos esos temas, entonces me baso mucho en lo que son las definiciones de la ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización, y en todas esas normas ISO, no solamente es ISO 9000 calidad, sino en muchos de los aspectos que se manejan como medio ambiente, riesgo laboral, seguridad de información, en todas esas normas que tienen que ver con gestión, se define el riesgo como el efecto de la incertidumbre, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del efecto de la incertidumbre? Pues básicamente que es, cuando hablamos del riesgo, estamos hablando de cuestiones futuras. O sea, no estamos hablando acá de algo que ya pasó. Estamos hablando de cuestiones que se pudieran presentar. Entonces, si hablamos de cuestión futura, pues siempre va a haber una incertidumbre, porque no hay ninguna seguridad de que algún evento se va a presentar. Nadie nos asegura nada en el futuro. Entonces, por eso es que la norma, todas las normas ISO, definen al riesgo como el efecto de la incertidumbre. O sea, ese incierto, esa forma de visualizar el futuro, con ojos cerrados, sino considerando todos aquellos aspectos que pudieran suceder en un futuro. Por lo tanto, el riesgo, nosotros en la organización siempre lo hemos definido como todo aquello que puede salir mal para no cumplir los objetivos, ¿no? Si nosotros tenemos un objetivo de la organización que es seguir trabajando, seguir funcionando el día a día, ese es nuestro objetivo, el crecimiento, el desarrollo, y si empezamos a analizar o a identificar los riesgos, tenemos que considerar todas aquellas situaciones que se pudieran presentar para no lograr ese objetivo. O sea, otra vez, llegamos al ejemplo de hoy en día. Esa pandemia a nivel internacional, ese estatus de alarma, esa emergencia sanitaria que tenemos acá en México, pues es un evento que no quisiéramos que se presentara y que afectó, a final de cuentas, ese objetivo de las empresas, que fue
pues la continuidad del negocio, ¿no? El tener un desarrollo. Entonces, todo mundo estamos en esa incertidumbre de qué va a suceder. De hecho, hoy en día seguimos en la incertidumbre. Ya se presentó la situación, pero sigue existiendo esa incertidumbre, ¿no? Sí, es correcto ahí, Rubén. Y platicando sobre de esta anécdota que comentaba Gaby hace un momento, de lo que me sucedió aquella vez que fui a hacer un buceo profundo, la primera vez que fui a hacer un buceo profundo ahí a Blue Hole en Belice, eh, todo lo que tienes que hacer para poder llegar a hacer ese buceo profundo. Tienes que realmente estar midiendo la presión, checando la presión, qué tan profundo estás buceando. Tienes que haber tenido para esto, para prever todo lo que puede suceder. Finalmente, tuviste haber que tenido una capacitación con varias inversiones, donde tienes que aprender a compartir aire por si acaso tienes algún problema, a ir siempre en equipo de dos en dos, eh, a compartir ese aire, a quitarte el visor y volvértelo a poner y purgarlo, dejarlo sin agua nuevamente. Esos son algunos ejemplos y todo lo que tienes que estar monitoreando. Pero esa vez, bueno, pues yo estaba muy bien, divirtiéndonos muy bien ahí a 40 metros que hay unas estalactitas y todo, y de repente nos dice el guía que volteáramos hacia arriba y justamente arriba ahí estaba un tiburón. Nunca había visto un tiburón en el agua y menos arriba, ¿no? Arriba de mí. Entonces, todo esto, pues bueno, hay que prever, hay que estar trabajando, hay que estar haciendo simulaciones para poder saber cómo actuar en este entorno de contingencias, ¿no? Eh, ¿Cómo ves, Rubén? ¿Seguimos? Sí, claro, claro. Esta Vale. es la parte de riesgo y como comentaba Jorge, es en todos los ámbitos, no solamente en las empresas, en todos los ámbitos es debemos tomar esas medidas para evitar esas situaciones que nos pudieran causar un daño, ¿no? Exacto, Eh, y es algo común, algo que vivimos todos los días. Todo lo que es, como decías, Rubén, voltear a ver hacia el futuro, pues hay riesgos implícitos, ¿no? Así es. Entonces, ahora, esto también no es algo nuevo, ¿no? Cuando se viene de moda esta palabra riesgo, pues todo el mundo empieza a decir, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Y cómo lo manejamos? Pero realmente no es algo nuevo. Riesgo tenemos desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y se han tratado de diferentes formas. Por eso es que la siguiente diapositiva, la siguiente gráfica, nos habla un poquito de planificación estratégica. ¿Por qué quisimos meter este tema acá? Pues porque cuando estamos haciendo una planificación estratégica, ya estamos por allá identificando ciertos temas de lo que son riesgos. En todas las organizaciones hay esta etapa de planificación. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues todo el mundo a finales de año o a inicios de año, dependiendo los tiempos de cada organización, se sienta pues la directiva, la alta dirección, los consejos, etcétera, y empiezan a dictar línea, ¿no? Es como le llamamos. ¿Qué línea vamos a tener ahora? Bueno, pues esas líneas no son otra cosa que las estrategias que va a establecer la organización para lograr los objetivos. Entonces, si nos damos cuenta en ese primer párrafo, dice la planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar los propósitos u objetivos. Entonces, otra vez, ligamos acá. ¿Qué quiere decir esto? Futuro. Cuando hacemos planificación estratégica, estamos identificando a dónde queremos estar en la organización, qué queremos lograr, ¿no? ¿Cuánto queremos vender? ¿Cuántos clientes vamos a alcanzar? ¿Qué productos vamos a integrar al mercado, ¿no? Todo eso es parte de esa planificación estratégica. Entonces, si hablamos hace ratito de riesgo y que para el riesgo es lo que puede salir mal para lograr los objetivos, bueno, pues hay una relación directa con esta planeación estratégica. Estamos identificando los objetivos y qué queremos lograr, ¿no? Si vemos ahí en ese segundo párrafo, dice la esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de oportunidades y riesgos que surgen en el futuro.
los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los riesgos. Entonces, va alineado 100% el concepto de riesgo con la planeación estratégica. Estamos acá hablando no de un concepto nuevo, estamos hablando de un término nuevo que se integra a la vida de las empresas y de las organizaciones, que son esos riesgos. Cuando hablamos de la planificación estratégica, no solamente son los riesgos, también las oportunidades. O sea, no podemos estar solamente cuáles son los riesgos y qué nos puede salir mal. Ese sería un pensamiento completamente pesimista en una organización. Entonces, cuando hablamos de estos temas, no solo son riesgos, sino también oportunidades. Entonces, hay que sentarnos, hay que visualizar a la organización, ver en dónde queremos estar en el futuro y aprovechar las oportunidades, evitando o controlando lo que son los riesgos, ¿sí? Esto es lo que tenemos como planificación estratégica y si se dan cuenta, pues ahí viene ese término de riesgo, ¿no? Que es lo que está pues de moda. En los últimos tiempos se ha puesto muy de moda los riesgos en todos los ámbitos. Como ya les platicaba, tenemos, creo que los más fuertes han sido los financieros, debido precisamente a lo que son las crisis internacionales financieras. Entonces se han aterrizado muchos modelos de gestión de riesgos para afrontar ese tipo de situaciones. Los despachos contables, el due diligence y todos estos temas que tienen que ver con cumplimiento van muy ligados a lo que es ese punto de riesgos financieros y riesgos de continuidad. Y ya en los últimos 10 años, tenemos que ese tema de riesgo se ha aterrizado en materias, como les platicaba, no solo de calidad, o sea, la calidad también integró el enfoque de riesgos, en la parte de medio ambiente también se identifican cuáles son los riesgos, qué puede contaminar, qué no puede contaminar, etcétera. En la parte de seguridad en el trabajo, 100%. Recuerden que por ahí tuvimos una plática hace unos mesecitos sobre lo que era la NOM 035 y todo eso que son factores psicosociales, pues también es identificar esos riesgos de los trabajadores para tomar los controles, ¿no? La parte de seguridad en el trabajo, no solamente con la 035, sino cuando hablamos de peligros, riesgos, accidentes, también 100% va ligado en este tema. La parte de la seguridad informática, cuando estamos hablando de lo que es la confidencialidad de datos, ¿no? La seguridad de los datos que ustedes en investigación de mercados están muy inmersos en estos temas. Bueno, también cómo es que analizamos esos riesgos de perder información o de que se fugue por ahí cierta información para poderlos controlar, ¿no? Entonces, riesgos en los últimos años, pues ha sido un tema interesante en todas las aristas y en todas las puntos de vista de cualquier organización, ¿no? Por Claro, y eso es que tocas, acá, sí, claro, sí, Jorge. sí, tocas algo bien importante. O sea, sí, sí el enfoque de riesgos es justamente ver todas estas posibles fallas que se puedan hacer y hacer diferentes escenarios ante las situaciones que se presentan. Pero la parte de oportunidades que bien señalaste hace un momento, digo, pues los que han aprovechado bien las oportunidades en este negocio, pues vemos a los paneles en línea. Bueno, pues definitivamente están aprovechando esta oportunidad. Todos aquellos que han estado involucrados con algo de salud, ¿cuántos negocios no han surgido de venta de gel antibacterial? De todos estos aparatos que sirven los oxímetros, las gorras, digo, ¿cómo se llaman? Los tapabocas, la parte de las micas. Bueno, todo esto hay que tenerlo también bien presente, o sea, realmente sí se dan oportunidades en este negocio, o sea, visualizando esos riesgos también se pueden ver las oportunidades. Así es, 100%, 100%. Entonces, por eso es que estamos ligando este tema de la planificación estratégica con los riesgos, ¿no? Podemos ver el siguiente tema que ya es la gestión como tal de riesgos. Y cuando, por favor, exacto, exacto. Ahí estamos, ¿no? Entonces, por acá, gestión de riesgo empresarial.
la parte de la gestión del riesgo empresarial no es otra cosa que estar identificando y evaluando esos riesgos. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a gestionar los riesgos en el argot de estos días, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente al poder hacer esa identificación de todos esos riesgos y oportunidades, pero no solamente es identificarlos y hasta ahí. O sea, también hay que hacer hay que darle prioridad, hay que calificarlos y evaluarlos para poder entonces tomar las acciones necesarias. Si nosotros identificáramos todos los riesgos y para todos los riesgos tomáramos acciones específicas, pues ya no sería algo rentable. Y todas las empresas, pues lo que están buscando es tener rentabilidad, ¿no? De eso se tratan los negocios, de eso se trata cualquier organización, ya sea de beneficencia, necesitan recursos para operar y para crecer. Entonces, a final de cuentas, todo se puede aterrizar en cuestiones monetarias. Por lo tanto, por decirlo de alguna manera, si exageramos en la parte del control de los riesgos, esto se vuelve algo incosteable y entonces nos vamos a ahogar y vamos a ahogar al negocio. Por lo tanto, es bien importante hacer esa evaluación. Sí, el primer tema es identificarlos, todos aquellos riesgos y oportunidades, pero una vez que ya tenemos una lista de 100, de 200 riesgos, ok, ¿a dónde nos vamos a enfocar? Ese es el tema más importante y más complicado en esta fase de la gestión del riesgo empresarial, ¿no? Claro, Podemos ver, sí, y Jorge. sí, y aparte importantísimo también, pues, todos los riesgos que afectan económicamente y sí valorarlos. Finalmente, a lo mejor el cubrir alguno de los riesgos sale más caro que realmente tomar ese riesgo, ¿no? Entonces también el factor humano pues, también es importantísimo. Realmente tenemos que proteger a todo nuestro factor humano que tenemos en la empresa, ¿no? Y hoy por hoy, pues bueno, se hace todo, sobre todo más presente y más palpable esta protección que debemos tener. O sea, primero por el factor humano, que realmente, pues, que se enferme una persona, por ejemplo, de COVID, pues bueno, realmente es una enfermedad terrible. Y además de lo que sigue, pues es el efecto económico, que finalmente si hay una persona que está imposibilitada, pues bueno, económicamente pues pierdes una persona, ¿no? Y pues la productividad se te va para abajo. Entonces sí tenemos que tomarlo muy en serio esta parte del riesgo, ¿no? Tanto por lo humano como por lo económico. Así es. Vamos a comparar ahora lo que es el proceso de gestión de riesgo y lo que es la planificación estratégica, para que vean el por qué les estaba diciendo que no era algo nuevo. En la planificación estratégica tenemos 4 fases. La formulación de objetivos organizacionales es el tema clave. El análisis de fortalezas y limitaciones de la empresa, ¿no? Esto puede ser a través de ciertas herramientas como lo que es un FODA, un PEST, etcétera, este tipo de herramientas, ¿no? Tenemos lo que es análisis del entorno y al final la formulación de alternativas estratégicas, ¿sí? Esos serían los 4 grandes fases de lo que es la planificación estratégica. Y hablando del proceso de gestión de riesgo, tenemos establecer el contexto. Si se dan cuenta, este es el primero en gestión de riesgos, pero es el número 3 en la parte de la planificación estratégica, ¿no? Después tenemos el identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos, tratar los riesgos y darles seguimiento y medición. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre estas 2 grandes, pues, ¿cómo le podemos llamar? Modelos de planificación. Lo que es la planeación estratégica es un tema muy importante. La fase número 1, que son los objetivos organizacionales. Claro que cuando hablamos de riesgo, ya les decía, es aquellas situaciones que no queremos que sucedan para poder lograr los objetivos. Pero si vemos en el proceso de gestión del riesgo, no es un tema por sí mismo el establecimiento de objetivos y metas, ¿no? Y estrategias. O sea, básicamente la gestión de riesgo inicia con el análisis del contexto.
Dentro de ese análisis del contexto, claro que van a estar los objetivos y las metas, pero no es tan enfático como la parte de la planeación estratégica. Ahí sí hay esos objetivos organizacionales. Entonces, estas son complementarias, estas dos formas de ver el análisis de una organización en cuanto a su planificación, ¿no? Después tenemos el análisis de fortalezas y limitaciones de la empresa, que también sería parte de ese establecer el contexto de el proceso de gestión del riesgo. Entonces, si nos damos cuenta, las 4 primeras fases de la planeación estratégica se incluirían directamente en el establecimiento del contexto, en lo que es la gestión de riesgos. Entonces, creo que se pueden complementar bastante bien, hacer una mezcla ahí de estos dos modelos, haciendo toda esa formulación de objetivos, fortalezas, debilidades y analizando lo que es el entorno como tal, para poder entonces ya irnos a lo que es la identificación de los riesgos, el análisis, la evaluación y el tratamiento de los mismos. Eso sería parte de esa formulación de alternativas estratégicas. Ya nos comentaba Jorge que, bueno, pues podemos hacer ciertas simulaciones para ver escenarios optimistas, pesimistas, etcétera, y eso es parte de esta evaluación de los riesgos y oportunidades. Entonces, creo que podemos hacer ahí un híbrido muy interesante cuando estemos aterrizando la planificación de mi organización. O sea, yo voy a ser el dueño de mi metodología. No tenemos, yo siempre he comentado esto a todas las organizaciones, no tenemos que seguir un método con el paso 1, 2, 3, 4 y 5 forzosamente si no le vemos un beneficio. Podemos hacer una mezcla de muchos de estos métodos o estas herramientas administrativas. Entonces, aquí tenemos 2 herramientas administrativas muy, muy eficaces que si las complementamos podemos hacer un modelo propio muy interesante, ligando lo que es el riesgo, la gestión del riesgo más bien, a la planificación estratégica y queda una metodología súper efectiva para cualquier organización, ¿no? Sí, aquí esto que se destaca aquí en el proceso de gestión del riesgo, que empieza principalmente con establecer el contexto, pues este contexto finalmente, hoy por hoy, como nos afectó, sí, empezamos a ver lo que viene la pandemia, viene desde China, empieza a pegar en Estados Unidos y luego, bueno, en los países de Europa, en España, en Italia, y se va expandiendo. Y luego, pues vamos nosotros viendo a Estados Unidos también, y el país como que se tarda un poco en reaccionar en esto, como que se ve muy lejano. Y luego cómo ese contexto nos va impactando, sí en el tema de salud, efectivamente, pero luego en el contexto social, ahora que también estamos, bueno, confinados, y luego todas estas situaciones, tanto internacionales, de salud y sociales, cómo van impactando en la forma, bueno, en la economía misma y en la forma como están cambiando los hábitos de consumo, los hábitos de compra. Las tiendas pues ya no se mueven igual, digo, ya no se comportan igual, ya están más atentas, yo creo que con los clientes. Igual los clientes mismos, los consumidores, pues ya no están comprando en los mismos lugares, tal vez van a otros lugares diferentes. Eh, entonces ahí esta parte del contexto sí es visualizar bien esto mismo para poder tener ese alcance, esa visualización y comprender realmente los riesgos que vamos a poder identificar, ¿no? Bien, pues eso, ¿no? ¿Cómo ves, Así Rubén? es. Sí, 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 esos son los temas, ¿no? Esto nos da pie, ya platicamos entonces de cómo es el riesgo, cómo se vincula con la planificación y cómo podemos hacer una metodología propia en nuestra organización. Ahora nos gustaría platicar un poco sobre lo que son algunas otras metodologías, porque esto todo mundo lo ha tomado y cada quien hace sus propios métodos. Esta lámina que tenemos ahí, tenemos tres metodologías que seleccionamos, que son básicamente la COSO, el ERM, la ISO 31000 y la ASNZS 4360. Son 3
formas en las que nosotros podemos de alguna manera apoyarnos para poder hacer lo que es el análisis y la gestión de los riesgos. Vamos a platicar un poquito de cada una de ellas. El COSO es una organización que inicia básicamente, o sea, tiene su base en lo que son las cuestiones financieras. Entonces, es un comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión Treadway, y entonces ellos lo que estaban primero viendo es cómo hacer un análisis de riesgo a las organizaciones muy enfocada a la parte de las crisis financieras y cómo pueden utilizar la cuestión de seguros abusados. Acá cuando hablamos de riesgo empezamos a entrar en los temas de los seguros. Ya decía Jorge hace ratito, bueno, veremos si podemos tomar el riesgo, si no me cuesta mucho, o si acepto el riesgo o lo transfiero. Y cuando hablamos de una transferencia del riesgo, es precisamente el asegurarnos para pues enfrentar alguna crisis que se presente. Esa es una de las maneras en las cuales podemos tratar el riesgo. Ya lo identificamos, pero nos sale muy costoso el controlarlo. Bueno, pues vamos entonces a hacernos de un seguro operacional con el cual si sucede esa situación, pues yo ya me cubrí. Ah, perfecto, esa es una manera de enfrentar el riesgo, ¿no? Claro, y Entonces, algo importante, sí, perdón Rubén, ahí nada más te interrumpo un momento. Sí, sí, bueno, hace poco, bueno, en esta semana con un amigo que trabaja para una aseguradora, nos dice que en el mes de abril, solo en el mes de abril, el crecimiento de los seguros de vida sí, seguros de vida principalmente, creció en 34% de un año a otro. O sea, ahí es donde se está involucrando esta parte del riesgo y se transfiere, ¿no? Como bien lo dices. sí, así es, así es. Es una buena herramienta cuando estamos hablando de la continuidad de los negocios, ¿no? Y ya cuando nos enfrentamos a situaciones financieras y de costos, ¿no? Costo de controles, híjole, transfiero esa responsabilidad, ese riesgo y mejor me aseguro para ciertas situaciones, ¿no? Bien, entonces COSO, como les comentaba, nace de ese ámbito y tiene 5 puntos básicos, que es el ambiente de control, la evaluación del riesgo como tal, las actividades de control del riesgo, la información y comunicación y lo que es el monitoreo. Esas son 5 bases administrativas de lo que es el COSO. El ERM, COSO es las siglas de lo que platicaba hace ratito, de esas comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión. Eso significa COSO. Y el ERM es la gestión de los riesgos empresariales. Esas son las siglas en inglés, ¿no? Por eso es que pusieron esas siglas. Luego hablamos de la ISO 31000. La ISO 31000 precisamente nos habla de un sistema de gestión del riesgo. Y la ISO 31000 tiene algunos elementos claves acá. Esos elementos claves, si los comparamos contra el COSO, son muy similares. La ISO 31000 nos habla del establecimiento del contexto, la identificación de los riesgos, el análisis, la evaluación del riesgo, el tratamiento del riesgo y también el monitoreo y la revisión de esos riesgos, ¿sí? A final de cuentas, aterrizamos acá en un ciclo administrativo. O sea, cuando estamos hablando, recuerden, de planeación, administración, dirección, control, etcétera, son exactamente los mismos ciclos que se hacen acá. Entonces, cuando ISO 31000 me dice, define tu contexto, es analizar toda la organización, identifica, analiza y evalúa los riesgos, es califícalos, dales una ponderación. Después ya dice qué vas a hacer con esos riesgos, el tratamiento y monitorea los controles que estás estableciendo. ¿Para qué? Pues para ir mejorando los controles, para ir quitando los que no me sirven, para ir poniendo nuevos. O sea, estas metodologías no es de que en el 2010 yo hice un análisis de riesgo y sigue siendo aplicable ahorita. Pues no, claro que no. ¿Por qué? Todas estas metodologías se basan, como ya veíamos, en lo que es ese análisis de los contextos, y el contexto es cambiante, el contexto cambia día con día. Cuando hablamos del análisis del contexto, estamos hablando de todas esas partes interesadas, de todos esos jugadores en la cancha, ¿no? ¿Quiénes serían los jugadores en la cancha de una organización?
pues sus trabajadores de entrada, ¿no? Las accionistas de esa organización, los clientes, los proveedores, los usuarios, las autoridades, el medio ambiente, la sociedad, ¿no? Entonces, todas esas diferentes partes interesadas o jugadores en la cancha son los que tenemos que analizar para tener una gestión efectiva de lo que son los riesgos. La cuestión acá que se ha, a lo mejor desde mi punto de vista, demeritado en la gestión de los riesgos, es que se hace por temas. Cuando alguien busca una certificación de ISO 14000, bueno, pues se va y gestiona los riesgos en cuestiones ambientales. Pero la organización no solamente son cuestiones organizacionales, son cuestiones organizacionales de autoridades, de cumplimiento de clientes, de muchas cosas. Entonces, si gestionamos el riesgo desde un punto de vista más global, va a ser muchísimo más enriquecedor, ¿no? Eso es lo que es 31,000. Y la otra norma es muy interesante, es una norma australiana también de gestión de riesgos. Tiene exactamente los mismos elementos que la ISO 31,000, pero los explica un poco más a detalle. Tiene unos anexos, la propia norma, en donde va hablando con ejemplos, qué es identificar el riesgo, cómo se pueden calificar, cómo se pueden analizar, ¿no? Esa es la manera en la que estas metodologías nos ayudan a poder hacer una gestión efectiva de los riesgos. Recuerden, identificación es tema muy importante, viéndolo desde un punto de vista sistémico. Todos los actores de la organización. Segundo, ¿cómo los voy a calificar para ver a cuáles les voy a dar cierta prioridad? Eso, por lo regular, se califica de acuerdo al impacto que tienen y a la probabilidad de que sucedan. Siempre tiene esos dos factores de calificación, ¿no? El impacto se le conoce como impacto, severidad, vamos, tiene muchos nombres, pero es qué efecto tiene ese riesgo en caso de que se presente y la probabilidad. Son esas dos variables las que hay que evaluar para poder calificar a cada uno de los riesgos. Y ya de ahí establecemos todo lo que nos lleva el poder establecer acciones, ¿no? Por lo tanto, las acciones, a final de cuentas, nos van a llevar a un plan. Y ese plan, pues no es otra cosa que un plan de contingencias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una serie de puntos en los que vamos a trabajar para poder controlar esos riesgos, ¿sí? Cuando estamos tomando los riesgos y las oportunidades, establecemos los controles o las acciones a tomar. Y es ahí a donde los vamos a conjuntar todos, en ese plan de contingencia. En la siguiente, Jorge, tenemos los elementos específicos del plan de contingencias. Estos serían los elementos que debo tener en un plan de contingencia. Una vez que ya califiqué mis riesgos, entonces tengo que saber qué voy a hacer, no solo para controlarlos y aprovechar mis oportunidades y evitar que sucedan los riesgos. Este plan de contingencia es más el planear qué va a suceder cuando se presente una crisis. Entonces, el plan de contingencias es un resultante de lo que es el análisis de riesgos. Ya vimos que yo un riesgo tenía como pandemia internacional. ¿Ok? ¿Y cuál es tu plan de contingencia? ¿Sabes qué? Pues tengo home office y tengo algunas otras acciones ahí. A mis clientes les voy a dar este nuevo producto, etcétera. Ese es, en resumen, lo que es el plan de contingencia. No solo analizo los riesgos y los controlo y aprovecho oportunidades, sino planeo, establezco líneas de acción para el momento en el que se llegue a presentar ese riesgo, que ojalá y nunca se presentaran, pero hay que estar preparados por si se presenta, y a eso es a lo que conocemos como el plan de contingencia. Por eso es sumamente importante como resultado del análisis de riesgos, no solo establecer los controles, sino también suponer que va a suceder y hacer también ahí algunos simulacros para ver que está funcionando mi plan de contingencias, ¿no? Podemos simular a lo mejor esa pandemia y todo el mundo a sus casas y vemos cómo resulta.
Esa es la manera en la que tenemos que aterrizar esos planes de contingencia, ¿no? Estamos sobre tiempo, desafortunadamente es poco tiempo para hablar de tantas metodologías y tanto que les quisiéramos transmitir, pero bueno, esta es una base muy resumida de lo que son estas metodologías, ¿no? Jorge. Sí, sí, y contingencias, pues bueno, no es solo la pandemia, aquí estamos en una zona sísmica, en una zona donde hay lluvias muy fuertes, donde hay inundaciones, donde puede haber incendios también, entonces todo eso involucra los riesgos y hay que tenerlos bien considerados, ¿no? Finalmente, pues de eso depende el éxito y el futuro que tenga la empresa, ¿no? Pues eso es. Gaby, pues bueno, terminamos la parte de exposición. ¿Qué continúa? Gracias, Jorge. Rubén, está interesantísimo esto y efectivamente, si hubiera tiempo, me imagino que aquí nos podemos seguir porque, bueno, el riesgo es todo el tiempo, ¿no? Sí, Pues así lo que es. sigue es, si tienen alguna pregunta en el chat, que nos la compartan. Está abierto el chat para todos ustedes, para que nos puedan ahí hacer algún comentario o pregunta o algún tema en el que quisieran que se pueda profundizar un poquito más. Claro. Aquí tengo el chat abierto, pero me parece que todo estuvo muy claro. Sí, ¿verdad? O no se entendió nada. Ese es el riesgo. Es el riesgo. Bien. ¿Alguna duda, algo en particular que les interese, en donde pudiéramos? Sí, Sofi, la presentación se las vamos a enviar a todos los que están registrados en el webinar. Exacto. Todo muy claro, Todo muy claro. compañeros. Todo muy claro. Pues Jorge, Rubén, más bien si ustedes tengan algo que quieran agregar, algo que les haya faltado por la celeridad, algo que quieran complementar. Tal vez no es el momento, dice aquí Elizabeth, tal vez no es el momento, lo dejo para después, pero ¿qué pasa con la metodología face to face en esta contingencia? Pues bueno, ahorita pues algo que tenemos que hacer y está en el código de ética de la MAI es respetar las leyes y hasta que nos digan que podemos hacer entrevistas cara a cara, las podemos hacer. Y pues bueno, por ahí también ya circulamos en AMAI el protocolo para el regreso, para el retorno seguro, para el retorno saludable. Ese pues está publicado, por ahí también lo tiene Gaby, está en la página, ¿verdad, Gaby? Ya está en la página. Debería de estar. Sí. Entonces, ahí viene todo el detalle de qué es lo que se tiene que hacer con las entrevistas cara a cara. También ya se venía trabajando con este documento desde antes. Y pues bueno, pues toda la protección, guantes, tapabocas, ¿cómo se llama? La mica. Y pues desinfectar el dispositivo constantemente, pues utilizar lo menos posible el papel o no utilizarlo sería lo ideal para estarlo descontaminando constantemente también, ¿no? Después de cada una de las entrevistas, pues hay que ponerle alcohol etílico y desinfectar, ¿no? Eso es lo que viene de face to face y así es como lo vamos a tener que hacer en la nueva normalidad, ¿no? Y aquí hay otra pregunta, ¿se requiere alguna certificación? A ver, ¿dónde quedé? Déjame Sí, ver. hay una pregunta que Elizabeth. dice que si existe una certificación para la gestión de riesgos y la respuesta es sí, sí existe una certificación directa para lo que es ISO 31000, pero también en el ámbito que se tenga, o sea, también hay, cuando hablamos de sistemas de ISO 9000, por ejemplo, calidad, también es parte de esa gestión de riesgo, 14000, todas traen algo de gestión de riesgo. Específicamente, si queremos hacer la gestión de riesgo como tal, sí hay una certificación, es para la ISO 31000. De hecho, QS ha lanzado ahorita un lineamiento precisamente para gestión de riesgo de sanidad sanitaria, de gestión sanitaria. Es interesante cómo esa gestión del riesgo se puede aterrizar en los diferentes puntos, ¿no? Pero sí hay certificaciones.
Sí, luego también de Iván Castro, dice, una pandemia pudo haber sido identificada hace meses como riesgo. Algunos riesgos son simplemente imposibles de identificar. Pues sí, estamos de acuerdo, sí, sí son imposibles de identificar, pero haciendo el ejercicio de ver hacia el futuro y ver posibilidades de riesgo, pues bueno, yo creo que ayuda mucho en prever ciertas situaciones. ¿Cómo ves, Rubén? ¿Tú qué opinas? Sí, estoy de acuerdo con Iván. O sea, hay puntos en los que al momento que estamos haciendo nuestro análisis del entorno, pues no lo vemos porque no se ha presentado, nunca ha sucedido y a veces es difícil identificarlo. Eso es claro. Lo que nos da una buen análisis precisamente es tomar toda esa experiencia. O sea, hoy en día, quien no tome en cuenta una pandemia para sus operaciones, pues tiene que hacerlo, porque hay muchas organizaciones que están sufriendo hasta el cierre por no estar prevenidos en esos aspectos. Entonces, pues a lo mejor ya es a camión pasado, como se dice, pero vamos, ahora sí ya tenemos que poner los ojos no solamente en lo que pasa en nuestra ciudad o en nuestro país, también hay que ir viendo la parte internacional y cómo se está comportando, ¿no? En la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Salud, ver cómo está ese ámbito internacional y ver si de alguna manera nos puede o no afectar, ¿no? Eso es uno de los aprendizajes que nos deja esta crisis, ¿no? Claro, y también hay otra pregunta de Elizabeth. ¿Hay alguna evaluación de impacto en los estudios que viven en esa metodología que por obvias razones no están levantando? Pues bueno, en esa metodología no, pero lo que sí el impacto que tenemos con las metodologías que sí se pueden aplicar, que son o el panel online o los estudios telefónicos, pues bueno, en algunos casos los paneles online son muy buenos, pero el problema es el nivel socioeconómico inferior, ¿no? Y las edades mayores o las edades menores. Entonces no podemos contactarlos de igual manera, ¿no? O ahí es donde tienen un poco más de limitaciones, sobre todo si te enfocas mucho o si necesitas una muestra así muy robusta de nivel inferior, pues ahí empiezan las complicaciones, ¿no? Pero son cosas que no, pues no se están leyendo a lo mejor de la mejor manera. Tal vez el nivel medio y el superior, pues bueno, ahí sí se pueden medir más fácilmente las cosas, ¿no? Bien, aquí está compartiendo Claudia la liga al protocolo. Muchas gracias. Jorge, por aquí, una pregunta que se saltó por aquí de Adrián Gómez. Preguntan si se requiere alguna certificación por ser socio AMAI. ¿Alguna certificación? No, hoy por hoy no se requiere la certificación. Es una invitación a certificarse. Sí, eso es. Es una invitación que, bueno, siempre invitamos a todos, ¿no? A la certificación. Elizabeth, igual si se puede, luego dime. Ok, eso es, si se puede hablar después. Perfecto, claro que sí, Elizabeth, con gusto podemos hablar de esto. ¿Y qué Y más? bueno, ahí en el chat les compartió Claudia Ángel, está la liga para que puedan descargar el protocolo sanitario que trabajó AMAI para esta pregunta que tenían de face to face. Sí, ese fue un trabajo que se hizo en el Comité de Calidad y todo el Consejo Directivo lo vio, dieron sus puntos de vista, se hicieron los cambios necesarios, entonces se sumaron muchas cosas, ¿no? Sí, se sumaron muchas cosas en este protocolo. Y bueno, por aquí dice Elizabeth, gracias. Adrián, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Finalmente en la operación hay muchos detalles que tenemos que cubrir en esta nueva normalidad, pero al igual en las otras áreas, las áreas administrativas y las financieras, ¿no? Realmente Así es. tenemos que estar valorando. Por ahí hay una pregunta también que habla sobre la situación de las metodologías face to face en cuestiones de inseguridad y nos comenta también Sofi que es un riesgo, claro, ese es uno de los riesgos que hay que identificar en ese tipo de metodologías, ¿no? Sí, y no solamente en México, hay muchos países que la inseguridad ya es todo un tema. Ahorita que veía de si irán desapareciendo, se me vino a la mente el ejemplo de aquellas organizaciones en donde se hace la impresión de los libros. Cuando se vinieron los libros electrónicos, dijeron, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y sí,
fue una situación que les empezó a mermar porque empezó a bajar la producción de los libros impresos. Entonces, sí son situaciones que hay que visualizar. A lo mejor face to face, pues sí, a lo mejor va cambiando, va bajando, ¿no? Eso lo va a ir dando el tiempo, pero en cuanto a los análisis, no solamente de enfermedades, sino también en cuestiones de seguridad, hay que tomarlos en cuenta y tener esos planes de contingencia y esos controles para gestionar ese riesgo. Exacto, y también digo, por el tema de seguridad, pues es bien importante tener información de las zonas donde van a estar los entrevistadores, ¿no? Los horarios en los que pueden trabajar, los sitios. A nosotros en alguna ocasión nos tocó estar haciendo algún estudio en Acapulco y fueron a ciertas zonas porque ahí era donde se encontraba el producto. Y pues bueno, una persona encuestando ahí en ese tiempo, pues lo veían como un soplón, ¿no? Por ahí, sí. Entonces, de que estuvieran alertando por ahí, entonces llegaron y las personas de las tiendas le decían, ¿sabe qué? Mejor ya váyase porque usted, si anda por aquí, puede tener ahí algún problema, ¿no? Y bueno, pues todo, no sé si todos, pero hay varios que hemos tenido eventos en los que pues han secuestrado gente, o los han asaltado. Bueno, siempre está ese riesgo, pues sí, hay que tenerlo medido y pues informados de dónde están las zonas de riesgo, ¿no? Sobre todo hay un comunicado importante cuando se va a zonas rurales, pues ir a avisar a la presidencia municipal, ¿no? Que se está trabajando y ahí mismo dan informes dónde sí, dónde no se puede trabajar y inclusive en algunos casos hasta un policía los acompaña, ¿no? Entonces, pues esto hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Sí, para cuidar a nuestra gente y pues a la empresa misma, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna participación? Si se va a compartir, sí, exactamente. Un momento, a ver si hay algo más. A ver, Jorge, yo quisiera hacer ahí un comentario. Sí, gracias, Javier, adelante. En términos de, pues, esta metodología face to face, que bueno, pues es la tradicional, es la que dio origen pues a nuestra industria. Y efectivamente, por muchas razones, pues ya está en riesgo de desaparecer, ¿no? Entre el riesgo de ir a ciertas localidades que ya, pues de entrada las hemos eliminado. Decimos, mira, yo a Sinaloa no voy, a Tamaulipas no voy, en fin. Pero asociado la peligrosidad con la etapa que estamos viviendo, uno de los retos que tenemos como gremio es cómo podemos sustituir esta metodología, sobre todo en encuestas que sí requieren esta precisión, esta certeza, las clásicas encuestas electorales, que ya sabes, requieren intervalos de confianza y todo. Entonces, un reto es cómo sí podríamos sustituir esta metodología face to face y donde lo que se pierda en realidad en términos de la precisión y la confianza de las estimaciones no se deteriore mucho, ¿no? Claro, sí, yo creo que, bueno, parte de eso, digo, la problemática, por ejemplo, con los paneles, es que sí necesitamos, digo, más nivel socioeconómico bajo, más representación nacional, porque realmente no hay tanto problema cuando es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, sus zonas metropolitanas, tal vez los estados, pero si vamos a estados, pues ahí sí están limitados los paneles, ¿no? Ahí es donde nosotros necesitamos realmente que los que se dedican a los paneles de acceso realmente tengan una muestra mucho más amplia que la que se tiene ahora, ¿no? Que sí pueda ser representativa. Ahora, yo veo como opción, a lo mejor para lo electoral, pues a lo mejor el River Stream, ¿no? O sea, que los captes ahí en el flujo de Google, de Facebook, que se capten, los invitas, que es como lo que dicen ellos es que esto es lo más similar a encontrarte, a entrevistar a alguien en la calle, ¿no? Es gente que va pasando, pues lo mismo en el River Stream, ¿no? Entonces tomas a la gente y la captas, ¿no? Pero hay que ver también la extensión del cuestionario, pues no tenemos, hay cierta incertidumbre en la manera como, en quién contesta. Cuando son paneles, bueno, pues está mucho más validada todo el informante.
pero en un panel, en un River Stream, pues a lo mejor entrevistas a algún menor de edad, ¿no? Y Sí, claro. no es válido. Bueno, Sí. pues son de las opciones que se ve y sí necesitamos paneles mucho más robustos, digo, porque sí son números grandes los que tienen los paneles, ¿no? Pero ya que empezamos a aplicar o ya que pues, empezamos a condicionar, pues ya no nos da lo que queremos, ¿no? Del todo como quisiéramos, sí, Así como es. quisiéramos. Sí, Ajá. y finalmente es algo que pues, viene muy al tema porque son de los riesgos que tiene nuestra empresa de no poder contar con estas metodologías que puedan asegurar la calidad que necesitas, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. No, y aparte muestreos probabilísticos que se utilizan en estudios electorales, pues sí, realmente sí, sí está complicado. Sí está Sí, sin complicado. duda, sin duda. Sí, Pero sí, sí, sí. es un reto. Sí, es un reto, exacto. Bien, Muy bien, no sé si alguien más. ¿qué dice ¿Alguna Elizabeth? otra pregunta, algún otro comentario? Por aquí decían, entonces, como gremio, también deberíamos sugerir a los clientes que en ciertas condiciones no se pueda llegar a hacer face to face. Sí, pues sí, finalmente hay que hacer las acotaciones debidas, ¿no? Ahorita no se puede hacer face to face, ¿no? Exacto. Sí. Y hay que estar viendo y observando en qué localidades, en qué municipios o estados sí se puede hacer face to face, pero ahorita cuando veo las tres principales no se puede, ¿no? Ya ves, en Jalisco pues ya se fueron las clases van a empezar, las clases cara a cara van a empezar en enero, ¿no? Sí. Sí. Entonces eso lo tenemos que estar observando y estar bien comunicados dónde sí se puede trabajar, ¿no? Y cuándo. Sí. Muy Bien, bien. aquí hay un agradecimiento ahí a la participación de Javier. Gracias, Javier, sobre todo por el efecto en estudios continuos. Pues sí, el Ujú. efecto en estudios continuos con los paneles, pues también hay que ver hasta cuándo puedes reciclar a alguien para poderlo Claro, entrevistar nuevamente. Hay que poner controles, límites, porque si no, pues se van a aprender bien la encuesta y te la van a responder de memoria, ¿no? claro. Sí. Entonces, sí, hay que estar muy en comunicación con los proveedores de panel, ¿sí? Ujú. Justamente por esta condición. Definitivamente. ¿Algo más? Nada más por el momento. Pareciera que no. Pareciera que no. Y son 6:01. No, 6 con 2 ya. Ah, con 2, tienes Un toda la dos. razón. Ok. Muy bien, pues les agradecemos muchísimo a Jorge, a Rubén, ¿no? Por esta plática que nos mantuvo. La verdad es que desde el inicio hasta el final estuvimos el mismo número de personas. Eso habla de el poder de concentración que tuvieron en nosotros y de mantener atención y además de lo interesante y relevante, sobre todo en estos momentos, ¿no? De no perder de vista estos temas. Así es. Muchas gracias, Gaby. Con muchísimo gusto y muchas gracias a Gracias. todos los que nos acompañaron. Recibirán entonces la presentación y seguimos abiertos de todos modos. Si surgiera cualquier duda, con muchísimo gusto se las hacemos llegar a Jorge y a Rubén y regresamos con ustedes. Claro que sí. Muchas gracias y muchas gracias a todos por escuchar. A veces son temas áridos de repente, pero bueno, son muy de hoy, muy de hoy, y realmente tenemos que estar muy bien preparados para el riesgo y para cómo responder ante este mismo riesgo, ¿no? Rubén, Gracias, gracias a todos. Siempre es un placer el poder compartir temas con ustedes, con el medio de investigación de mercados, ¿no? Y bueno, pues agradecerles a todos la atención que tuvieron conmigo, ¿no? Al Muchas contrario, gracias. Hasta gracias y luego. perfecto, muchas recuerden gracias. seguir redes sociales porque esta es nuestra primera plática de varias que vamos a tener en el verano a May. Entonces, no pierdan ahí el rastro de lo que vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias a todos. Sale. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Bueno, Hasta bye. luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.